Este video es parte de una serie, así que te recomiendo que inicies por el primero, link en la descripción. El volumen 4 de Citrus es, sin temor a exagerar, uno de los más importantes de toda la franquicia, no solo por lo que aportó a la historia, sino por la enorme carga que tuvo que llevar incluso antes de su concepción. ¿A qué me refiero? Bueno, pongámonos en contexto. En primer lugar, tiene que ser diferente. Citrus repitió 2 veces la misma estructura narrativa en 2 tomos consecutivos, cosa que, si bien para algunos es criticable, en mi caso entiendo y aprecio las intenciones de la Sabu por crear un paralelismo entre sus protagonistas, y además la ejecución fue tan distinta que, aunque tengan la misma estructura, casi no son comparables ambas historias, tanto así que incluso su calidad es diferente. Los volúmenes 1 y 2, si bien tienen sus peros, su ejecución fue poco más que excelente, mientras que el tomo 3, si bien no fue un desastre absoluto, sí terminó haciendo un daño muy grande a su protagonista, al grado que la Sabu terminó casi figurativamente matando a Yuzu como personaje. No voy a entrar en detalles, si quieren más información vayan a ver los videos anteriores. Ahora, eso es por la parte de la historia, digamos por la parte del manga. Ahora, fuera del manga, tenemos que hablar de las intenciones de la Sabu con este volumen, las cuales podemos saber gracias a sus comentarios en Twitter cuando se estaba emitiendo el anime. Ahí, la Sabu nos dice que escribió el volumen 4 con la idea de ser un punto de inflexión en la historia, pero entonces, ¿la Sabu consiguió efectivamente que el volumen 4 fuera un antes y un después de Citrus? Bueno... El capítulo comienza donde nos quedamos al final del tomo 3, con Mei preguntándole a Yuzu si quiere ver dentro de ella. Yuzu, como el pedazo de animal que ha sido desde que apareció Matsuri, le pregunta a Mei que qué le pasa, y Mei le expresa que quiere agradecerle por todo, rememorando las hazañas de Yuzu, y mientras comienza a quitarse la camisa le dice que pensó en hacer realidad su deseo. Yuzu, ya con el corazón a punto de explotar, pregunta si está bien, a lo que Mei confirma. Entonces, cuando está a punto de besarla, Yuzu se detiene mirando a Mei una última vez, y ahí, con cara de que está por cometer el peor error de su vida, Yuzu pone su cabeza sobre los hombros de Mei y dice: "Lo siento, no puedo", dejando en shock a la bruja de ojos amatista. Esta última simplemente se levanta, toma su ropa y le dice buenas noches, terminando la escena. Estoy seguro de que más de uno quiso matar a la Sabu luego de que esta escena resultara siendo otra terrible baiteada. Y tiene sentido, ya que si había un momento ideal para que Yuzu y Mei tuvieran su primera vez era aquí. Onda, ambas están completa y totalmente enamoradas la una de la otra, de eso no hay duda. Y súmale que Mei estaba haciendo exactamente lo que dijo Matsuri, de ser más directa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bien, la respuesta fácil sería decir que otra vez es culpa de la imbécil de Yuzu, pero creo yo que es algo más complejo que eso. A ver, antes de crucificar a la rubia básica, creo yo primero debemos entender por qué Yuzu terminó rechazando tener intimidad con Mei, porque hay varias cosas que me hacen ruido de esta escena. Primero, las palabras de Mei. Si bien ella dijo que iba a tratar de ser más directa, también dice que va a cumplir el deseo de Yuzu, es decir, Mei está dando a entender que va a usar su cuerpo como moneda de cambio para agradecerle todo lo que Yuzu ha hecho por ella. Y sí, yo sé que se puede decir que, bueno, eso que importa, ya que es algo que Mei también quiere. La cuestión es que, según ella, está siendo más directa y no lo está expresando de esa manera. Ella está dando a entender que lo va a hacer porque Yuzu quiere y ya. Entonces, creo yo que más que echarle la culpa a una u otra, siento que el problema es más de comunicación que un fallo propio de los personajes. Ahora, la segunda cosa que me hace ruido es la forma de pensar de la Sabu. Me explico. Si lo piensas, la Sabu tranquilamente pudo haber hecho la escena íntima entre Yuzu y Mei y no habría pasado nada, por la forma en la que están escritas esas dos. A Yuzu, el recuerdo de esa noche le estaría dando vueltas en la cabeza a 1000 por hora, mientras que para Mei sería un día más en la oficina. Es más, el volumen 4 se pudo haber tratado de Yuzu buscando tener nuevamente intimidad con Mei
mientras la Presi trataba de bajarle la calentura diciendo algo como: bueno, ¿tú estás idiota o qué? Estamos en un viaje escolar, controla tus hormonas, mientras al mismo tiempo se reprimen las ganas de también volverlo a hacer con Yuzu. Y si lo piensas, no sería descabellado considerando el tono que Citrus manejaba en aquel entonces. Es más, lo veo como una evolución natural luego del arco de Matsuri. Ya me dieron ganas de ver cómo habría sido eso. Pero bueno, que me desvío. A lo que iba es que hay que considerar que la Asabu será un gato holgazán, pero no es ninguna idiota. Ella sabía perfectamente qué estaba haciendo con Yuzu en el tomo 3. Podemos criticarle su ejecución, sobre todo la segunda mitad del tomo, y mierda que le criticamos su ejecución, pero al final del día consiguió su objetivo, que fue que Yuzu la cagara. Y eso refuerza todavía más mi pensar de que la Asabu sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Consciente del pésimo trabajo que hizo Yuzu como personaje y protagonista, no le iba a dar como premio comerse a Mei al final del volumen 3. Pero falta algo importante, y es ¿cómo justificamos que Yuzu no se terminara comiendo a Mei? Recordemos que antes de besarla, Yuzu se detiene para ver a Mei una última vez, y al verla ahí es donde se arrepiente. Y nunca me quedó muy claro el por qué, o sea, Mei no se ve diferente. Hasta te diría que es a Yuzu a la que se le ven los ojos más sombríos, pero luego fue que entendí que quizás la clave era que Mei no se veía distinta. Por eso Yuzu se echó para atrás, porque no veía que era algo mutuo, solo algo que Mei se estaba obligando a hacer. De nuevo, eso es una teoría personal, pero si es como yo pienso, sería de: nah, Sabu, te mamaste. Aquí tienes 10 meses más de vacaciones, porque elevaría a Citrus bastante. Aunque bueno, también está la explicación de que Yuzu es una lesbiana incompetente, pero eso es criterio de cada uno. Y ya la corto acá porque si no vamos a estar todo el video hablando de esta escena. Pero realmente quería hablar de ella porque creo que es algo así como un trauma generalizado del fandom, y en el imaginario colectivo persiste la imagen de que la Sabu la tenía, era suya y la dejó ir, pero en mi caso, luego de pensar y repensar esta escena, más me convenzo de que la Sabu hizo lo correcto. Pero bueno, ahora tenemos que hablar de... En la página siguiente vemos a Matsuri visitando a las hermanas Aihara. Ahí nos enteramos de que desde Navidad no pasó 1 o 2 días, sino más bien casi un mes entero, ya que Yuzu nos dice que estamos a finales de enero. Wow, la continuidad se acaba de arreglar. En fin, Matsuri pregunta por Mei. Yuzu nos dice que está en el consejo preparando el viaje escolar, y como el buen engendro degenerado que es, Matsuri pregunta si tuvieron sexo en Navidad, a lo que Yuzu responde con que eso no iba a pasar, para decepción de Matsuri, quien le pregunta si se pelearon y remata diciendo que Yuzu todavía es una niña. Lo que más me hace gracia es que la pinche Yuzu todavía se indigna, pero bueno, yo entiendo, porque sí calienta que tus hermanos menores te falten al respeto. Por si fuera poco, Matsuri le explica que el amor no es como en los mangas, porque si alguien te gusta, también tienes que pensar en sus sentimientos, lo que deja pensando a Yuzu con cara triste. Y mira, podemos debatir si esta línea tiene sentido con el contexto de Matsuri, pero igual no puedo culpar a Yuzu, ya que Mei no ha sido del todo honesta. Más adelante les explico. Esa noche solo vemos a Yuzu terminar su maleta, luego voltea a ver a su carnala y se acuesta deseándole buenas noches a Mei, mientras vemos a una Mei despierta con una expresión de estar totalmente devastada. Amigo, la última vez que vi a Mei tan triste fue en el tomo 2. Ay, mi pobre niña. Pero bueno, no hay mucho que resaltar acá, más allá de que me da mucha lástima que el foco del protagonismo se lo volvió a llevar Yuzu, porque saber qué pasaba por la cabecita y el corazón de Mei hubiera sido una gran adición a la historia. Pero bueno, ya sabemos cómo es la Asabu con Mei y su mística. Ahora, aquí podríamos decir que es donde realmente comienza el arco, y lo anterior fue un pequeño preludio, y si bien el drama entre Yuzu y Mei ya sería suficiente para sacar adelante la trama, la Asabu decidió incluir un par de variables extra para darle más sazón al asunto, y estoy hablando de... En la
la estación de Tokio se nos introduce a dos personajes nuevos, un par de hermanas muy peculiares, Sara y Nina Tachibana. Lo importante acá es que en menos de 5 páginas, la Sabu hizo un excelente trabajo de caracterización de estas dos. Sara y Nina no solo son visualmente opuestas, sino que sus personalidades están bien definidas. Además de que la Sabu nos mostró de manera sutil el núcleo del conflicto. Ya hablaremos de eso un poco más adelante, aguántame tantito. Bueno, la conversación de estas dos gira en torno a destino, suerte y lo que nos importa de forma más inmediata, que Nina olvidó comprar un Yusubochi de edición especial. Si no sabes qué carajos es un Yusubochi, es esta cosita que Yusu traía en el anime como fondo de pantalla en su celular. A Nina aparentemente le da lo mismo, pero Sara dice que mientras tengas la oportunidad hay que intentarlo y se lanza corriendo a comprarlo, diciendo que volverá antes de que salga el tren, mientras su hermana simplemente la mira pensando que no tiene remedio. Mientras tanto, en otro lado vemos a nuestra falsa rubia básica, a quien para sorpresa de absolutamente nadie se le hizo tarde y va corriendo cual Uma Musume para tratar de llegar a tiempo. En medio de su carrera, Yusu llama a Harumi para preguntarle si Mei ya llegó. Obviamente que ya llegó, no es una irresponsable como tú. En fin, Yusu le dice a Harumi que va a tratar de llegar, pero si falla, que obviamente va a fallar, que las alcanzará más tarde tomando otro tren. Mientras tanto, Yusu sufre en silencio porque supuestamente a Mei ya no le importa. En serio, o sea, tuviste más de un mes viendo cómo te evita, te trata distinto y nunca se te pasó por la mente hablarlo o mínimo preguntarle por qué está así, imbécil. Yusu llega hecha un desastre a la estación, pero su desgracia se desvanece por un momento cuando voltea y ve al Yusubochi. Literal, Yusu fue este meme de acá. 10 de 10, Sabu. Como sea, Yusu emocionada pero a la vez incrédula pregunta qué carajo está haciendo el Yusubochi acá. Es ahí cuando escucha una vocecita y resulta ser Sara, quien procede a explicarle lo de la venta por tiempo limitado, a su vez mostrándole el colgante que fue a comprar, finalizando su diálogo diciéndole a Yusu que está en un viaje escolar y que debe ver a su grupo a las 10 en los andenes y si le puede indicar cómo regresar. Entonces Yusu, con una cara lúgubre, le dice a la albina esta que ya son 10 y 15, dejando a la pobre nana con una cara muy graciosa. Ay, no tiene que ver, pero disfruto mucho los pocos momentos donde Yusu no es la imbécil de la obra. Bueno, como convenientemente ambas van al mismo lugar, toman el tren juntas, ahí se presentan y comienzan a conversar. Sara dice que a pesar de no ser como lo planeó, ha sido un día maravilloso. Yusu pregunta si le pasó algo bueno y la enanita nos dice que su hermana menor y ella están en un viaje escolar y se perdieron en Tokio, pero que una persona muy amable las ayudó. Por cierto, amo el esfuerzo de la Sabu por tratar de que nos comamos el baiteo. Pero bueno, ponele que eso fue la imaginación de Yusu. Y hablando de Yusu, esta interrumpe a Sara preguntando si vino con su hermana menor de viaje escolar. Mientras la pobre Sara pone una cara de frustración, ahí nos cuenta que tiene una hermana melliza, que no es lo mismo que gemela, que básicamente es todo lo contrario a ella, racional, brillante, hermosa y aunque esto último no nos lo dijo, bastante más alta que ella. Por cierto, no sé si es así, pero estaría bueno que del cast principal el personaje más pequeño de estatura fuera Sara y la más alta fuera Nina. Y bueno, a la pobre chaparrita le frustra que se la vivan comparándola con su carnala y dicha frustración termina resonando en Yusu. Algo que no sé hasta qué punto, porque si bien su situación es muy similar en papel, en la práctica, dudo terriblemente que alguien en Aihara compare a Yusu y Mei. En fin, cuando Sara está a punto de seguir contándonos sobre la maravillosa chica que conoció, Yusu la vuelve a interrumpir diciendo: espera, ¿la persona que conociste era una chica? Nota el pie. Me encanta cómo Sara le reclama a Yusu porque no la deja hablar. Bien, Yusu le dice a Sara que se sorprendió, ya que cuando mencionó a una persona maravillosa creyó que estaba hablando de un chico, pero Sara le dice que no debería sorprenderla, ya que si alguien te gusta, da igual que sea un hombre o una mujer, y en este caso dio la casualidad de que fue una mujer, o quizás fue el destino. Mientras Sara termina su diálogo diciendo que a pesar de todo no le preguntó su nombre y hasta puede que no la vuelva a ver y puede que eso también sea el destino. Yusu está sorprendida ya que Sara, pese a la primera impresión, tiene una forma muy madura de pensar y se pregunta por qué Mei. Incluso llega a pensar que quizás deba ser más como esta chica, y con ese pensamiento como impulso, Yusu le pide a Sara si puede escuchar su historia.
ahí vagamente le cuenta por encima lo sucedido. Es entonces que mi pobre muchacha finalmente se rompe emocionalmente ante la mirada de su nueva amiguita, quien, lejos de compadecerla, le regala una brillante sonrisa y la consuela diciendo que a pesar de haberse conocido hoy, Yuzu ha sido muy amable con ella y que está segura de que esa chica también entiende esa calidez, dando a entender que su encuentro hoy también fue cosa del destino. Sí, cosa del destino alias la pinche Saburota. La escena termina con una preciosa Sara diciéndole a Yuzu que va a apoyarla, palabras que le sacan una también preciosa sonrisa a Yuzu, agradeciéndole a la pequeña albina. Esta primera escena entre ambos personajes está muy buena porque refuerza lo que yo siempre he defendido como la mayor virtud de la Sabu como autora, la escritura de personajes. No solo nos permitió saber más de Sara como personaje, sino que finalmente la Sabu dejó de maltratar a Yuzu y nos dio una justificación verosímil dentro de la historia del por qué Yuzu no se había comido a Mei en la forma del miedo. Si uno lo piensa un poco, tiene todo el sentido del mundo que Yuzu tenga miedo, ya que no sabe cómo interpretar los sentimientos de Mei, pese a que su intuición esté en lo correcto. Y es que todas las acciones de Yuzu desde el principio de la historia hasta el final del tomo 2 fueron un impulso. No por nada Mei le pregunta por qué nunca piensa las cosas. Pero después del tomo 2, Yuzu sintió que las emociones de Mei cambiaron y ahí es cuando su cerebro le puso freno y comenzó a racionalizarlo. Porque sí, su beso fue diferente, pero por las experiencias previas con la bruja de ojos amatista no sabe bien cómo interpretar toda la situación. Súmale que la negativa inicial de Mei y el demonio Rosita no ayudan. Entonces, Yuzu en su mente cree que necesita ser muy cuidadosa con su siguiente movimiento para seguir avanzando en su relación con Mei sin destruir su avance en el proceso. Y antes de que me digan algo como ay Petis, por favor, deja de decir mamadas, Mei se quería coger a Yuzu, ¿qué otra prueba necesita la rubia pasiva? Sí, yo sé, pero no olvidemos que Mei era una enferma sexual al inicio del manga y la Sabu, a diferencia de lo que muchos piensan, no es que lo dejó de lado esperando que lo olvidemos, no. Si se fijan, a lo largo de los 4 volúmenes que hemos analizado, de una u otra forma, la Sabu ha usado eso como un recurso para generar conflicto. No olviden que para algunos la intimidad es la máxima expresión de amor, pero para otros es un trabajo, una adicción, una diversión o hasta un simple pasatiempo. Y con los antecedentes de Mei, por lo menos para mí, es entendible que Yuzu se quedara en blanco. Aunque con lo que sí no estoy muy de acuerdo es que a Yuzu en más de un mes no se le pasará por la cabeza hablar con Mei. Aunque con lo mamona que es la bruja de ojos amatista, capaz y sí lo intentó y Mei respondía cosas como nada, luego, estoy ocupada. Y Yuzu, para no meterse en problemas, mejor no sigue insistiendo. Tienes razón Yuzu, no dije nada. Y bueno, la dinámica entre estas dos también es excelente. El hecho de que Sara y Yuzu sean tan similares y al mismo tiempo tan distintas, crea una química única entre ambos personajes, que se vuelve todavía más orgánica, con lo que ya nos dejó saber la Sabu de Sara y las virtudes de Yuzu que el lector ya conoce. Bien, dicho eso, ahora tenemos que hablar de... Yuzu y Sara descubren que sus escuelas están alojadas en el mismo hotel. Me encanta cómo la Sabu disimula a través de los diálogos de Sara cuando dice que con tanta coincidencia esto del destino ya le está dando miedo. Es entonces que una figura sale corriendo hacia ellas. Se trata de Nina, la hermana menor de Sara, quien la abraza alegrándose de que haya llegado a salvo, mientras que Sara se molesta diciendo que obvio que iba a llegar a salvo, ya está en preparatoria. Ahí la chaparrita presenta a su hermana a Yuzu, y nuestra rubia básica se sorprende por lo enorme que es Nina. Y bueno, se despiden ya que Yuzu tiene que ir a que la regañen, y ahí Nina observa a la distancia alertando a Sara si acaso aquella persona no era, y cuando Sara alza la vista, descubrimos que la persona de la que se enamoró es, por favor todos finjan sorpresa, Aihara Mei. Pinche Sabu. Terminando el capítulo. Por favor, déjenme en los comentarios cuántos de ustedes ya sabían que era Mei de quien se enamoró Sara la primera vez que leyeron esto. El siguiente capítulo comienza con el encuentro de las hermanas Tachibana y Mei, quien las reconoce de la estación de Tokio. Y bueno, Sara ya le pregunta su nombre y le pide que se vuelvan a ver, a lo que nuestra brujita accede, pero con una cara de tristeza que me provoca rabia porque la Sabu no me muestra más de lo que pasa por la cabecita de Mei. Bueno, a la distancia ve cómo están regañando a Yuzu y una vez hacen contacto, Mei aparta la mirada con un gesto de desprecio.
Ay, no puedo con ella, amigo, es tan madura como una niña de 10 años. Ante esto, Yuzu se pasa por los ovarios la regañada que le estaba metiendo a Himeko y sale corriendo detrás de Mei. Ya una vez que la alcanza le pregunta si acaso no pueden hablar, y Mei, con aún su cara de desprecio, solo la observa pero se dio a entender que accedió. Amigo, ¿qué onda con las expresiones de Mei en este tomo? Son oro. Y bueno, Mei le dice que sea rápida porque hace frío. En primer lugar, Yuzu pregunta por qué no la despertó, y Mei sin mirarla le dice que no es su deber despertarla ya que fue ella quien se quedó dormida el día del viaje escolar. Cuando Yuzu quiere responder, Mei interrumpe preguntando si solo quiere hablar de eso, y ahí Yuzu finalmente deja de irse por las ramas y va directo al punto. Ella dice que lo que le dijo en Navidad la hizo muy feliz, pero que no pudo hacerlo porque no pensó que estuviera bien, ya que una relación de hermanas, y ahí Mei interrumpe a la güera preguntándole qué siente por ella, dejando a Yuzu entre la espada y el precipicio. Mientras tanto, en simultáneo vemos a Sara y Nina salir de ser regañadas, quejándose por eso de una manera muy graciosa, destacando para mí cómo Nina se queja de que la regañen si ella no hizo nada. Básicamente la regañaron por metiche. Total, lo importante acá es que Nina perdió el Yuzubochi que Sara le trajo desde Tokio. Nina se echa a llorar y promete que lo encontrará y sale corriendo. ¿A que no adivinan dónde está el Yuzubochi? A la página siguiente vemos a Nina quejarse del frío preguntando dónde estará. Es entonces que la melliza menor encuentra su chingadera justo al lado de donde Yuzu y Mei están hablando. Me quejaría, pero no le puedo reclamar a la Sabo cuando de antemano me justificó sus conveniencias con su pendejada del destino. En fin, Nina escucha cuando Yuzu le confiesa que ama a Mei, pero le dice que como familia y como hermana, ella es muy importante para ella. Además, pero ahí Mei interrumpe disculpándose y pidiéndole a Yuzu que olvide lo que pasó ese día, terminando la conversación abruptamente marchándose, dejando a Yuzu en shock y a Nina con una cara muy graciosa preguntándose qué pasó con esas dos. Sin embargo, su cerebro rápidamente cambia el switch pasando de la duda a ver una oportunidad para sacar ventaja de esta situación, y una vez decidida proclama que el destino de su hermana se hará realidad, y con esta declaración nosotros terminamos por hoy. Si durante el capítulo 13 el foco estuvo centrado en las hermanas mayores, durante el inicio del 14 la Sabu decidió que serían las hermanas menores las que moverían la trama por lo que resta del tomo. Uno no necesita conocer el resto de la historia para saber cuál será el conflicto de ahora en adelante. Ahora, quiero hablar un poco de esta conversación porque se suele criticar mucho a Yuzu acá y tacharla de lesbiana incompetente, que sí, pero les falta contexto. Como ya lo expliqué antes, Yuzu está siendo extremadamente cuidadosa por lo ambigua que suele ser la bruja de ojos amatista. Eso queda reflejado en sus palabras al primero dejar claro que como hermana y como familia le tiene mucha estima. La cuestión acá es que Mei en su papel de niña rica mamoncita la interrumpe y decidió que esa respuesta sin terminar era el sentir real de Yuzu. Y ya sé que me van a decir que obvio, porque ella quería que le dijeran que la aman, que la adoran, que quiere besarla y estar juntas en su cama. Pero ese es el error que mucha gente comete. Cuando uno está analizando una historia, no puede hacerlo desde el punto de vista del lector omnisciente que tiene toda la información, sino pensar en si dichas acciones o decisiones que el personaje tiene van acorde con su personalidad y forma de ser. Y ya te expliqué por qué Yuzu está siendo tan pasiva y cautelosa aquí. Ahora, Mei, ¿su molestia está justificada? Sí, pero al mismo tiempo ella misma se lo buscó. Al decirle a Yuzu al inicio del volumen 3 que son mujeres y hermanas por lo que no pueden ser algo más, pero luego la señorita se indigna porque no se la comieron en Navidad. Eres una persona bastante hipócrita, pequeña Mei, y eso está bien. Esos pequeños defectos tuyos son los que te hacen un buen personaje, y Yuzu y yo te queremos mucho aunque seas una bruja de ojos amatista. Ahora, Nina. Me encantaría hablar de Nina a profundidad, pero me lo voy a reservar para la siguiente parte porque si bien tenemos su declaración de intenciones, todavía no sabemos qué va a ser exactamente. Guiño, guiño.
Pero bueno, el inicio del volumen 4 es excelente. De alguna manera la Sabu logró unir perfectamente sus 3 tomos anteriores para que el conflicto central del tomo 4 no se sienta forzado. Yuzu, con todo y sus defectos, vuelve a ser un personaje conciso, porque sí, las cagadas de Yuzu están justificadas desde la caracterización y por ende el aspecto emocional del personaje, y no son algo forzado como en el tomo anterior. Mei, pese al poco tiempo, está bien. ¿Me frustra no saber exactamente su sentir? Sí, pero al mismo tiempo, la Sabu a través de sus dibujos nos da una buena idea de cómo se siente la bruja de ojos amatista. Y, por último, conocimos a las hermanas Tachibana, quienes, de momento, resaltan gracias a su carisma y su forma de ser, aunque por el tiempo que se le dio, Sara es la que más destaca. Ya veremos cómo se desarrolla Nina. Entonces, de momento, el tomo 4 va encaminado a ser efectivamente un punto de inflexión en Citrus, ya que en su inicio la Sabu estableció las bases para lograr ese objetivo. Cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué tanto influirán las acciones de Nina, lo averiguaremos en el próximo video. Como siempre, yo soy Petis y nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias.